Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Bradley Felipe Ortiz Guerrero. El día de hoy vamos a hablar de nuestro proyecto final, que es de la asignatura de Estadística Descriptiva para Escuela de Ingeniería. Nuestro grupo viene conformado por el compañero Sebastián Fernando Zamboni Alegría de la ficha 52500 y este trabajo se realiza para el profesor Leo Rodrigo Gil Ospina. Vamos a empezar con una breve introducción de la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es una rama fundamental de la estadística que se centra en la recopilación, ordenación, representación y síntesis de información numérica, con el objetivo de comprender y transmitir de forma clara y eficaz sus características fundamentales. ¿Cómo podemos ver la estadística? ¿Y a qué hace referencia esto? La estadística hace referencia al tema de las apuestas. Podría ser apuestas de partidos de fútbol o cualquier otras apuestas. Entonces, se mira en las estadísticas qué equipo va a ganar. En este caso, se tiene que recopilar varios datos y efectivamente, dependiendo de esa estadística donde se están tomando los datos, se mira y efectivamente hay probabilidad de que gane el equipo que tenga una mayor estadística acertada. Vamos a empezar a ver este ejercicio, que es el siguiente. Una fábrica de gaseosas proyecta lanzar al mercado un nuevo sabor. Se realiza un test de aceptación de dicho sabor en nuestra muestra de 40 niños. La muestra estuvo por igual número de niños de ambos sexos, de 5 a 12 años de edad, residentes en el barrio Las Ferias de la ciudad de Bogotá, utilizando una escala de 10 puntos para medir el grado de aceptación. Los puntos obtenidos en los 40 niños fueron los siguientes. Tenemos los datos y toca resolver las siguientes interpretaciones: caracterización de la información, tabla de distribución de frecuencias, presentar 5 interpretaciones según información de datos agrupados, graficar las frecuencias, calcular e interpretar las medidas de posición, calcular e interpretar las medidas de dispersión. Entonces acá tenemos nuestro Excel. Efectivamente tenemos nuestros datos en nuestra tabla de frecuencia. Tenemos nuestra frecuencia absoluta, nuestra frecuencia relativa, nuestra frecuencia absoluta acumulada, nuestra frecuencia relativa acumulada y la varianza para llamar el resultado. Efectivamente, ¿cómo se saca la frecuencia? ¿Cómo se sacan cada dato? Pues los datos son los datos que irían del 2 al 10. ¿Listo? Nuestra frecuencia absoluta se saca efectivamente de la cantidad de datos que más se repite. ¿Listo? Entonces el 2 se repite 4 veces, el 3 2 veces, el 4 4 veces y así sucesivamente. Tenemos nuestra frecuencia relativa. Nuestra frecuencia relativa efectivamente se saca de la siguiente manera. Acá en la frecuencia absoluta toca realizar la sumatoria y nos da un resultado que es la cantidad de niños, que son 40 niños. Efectivamente, para sacar la relativa se hace de la siguiente manera. Tenemos nuestra fórmula, que sería 4 dividido 40 por 100. Nos da un total de 10. Y así con las demás. ¿Listo? Vamos a verlo en el 5. 2
dividido 40 por 100 nos da un total de 5. Listo, y así sucesivamente. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Esta se saca de la siguiente manera. Acá en la frecuencia absoluta dejamos el mismo número, que sería 4, y se va sumando. 4 más 2 nos da un total de 6. 6 más 4 nos da un total de 10. 10 más 4 nos da un total de 14, y así sucesivamente. En la frecuencia relativa acumulada, efectivamente se va a sacar de la siguiente manera. Tenemos nuestra fórmula. Efectivamente se va a colocar el dato de la frecuencia absoluta acumulada, que sería 4, y se va a dividir por 40. ¿Listo? Y nos da un total de 0,1. Igual con el 6. 6 dividido 40 nos da un total de 0,15. Y así sucesivamente. ¿Listo? Siempre se va a dividir por 40, que son la cantidad de niños que hay. Tenemos ahora el XI por FI, que es el dato por la frecuencia absoluta. 2 por 4 da un total de 8, 3 por 2 da un total de 6, 4 por 4 da un total de 16, y así sucesivamente. Se suman estos datos y nos da un resultado de 5,925, que este resultado sería nuestra media en nuestras medidas de posición. Seguiríamos con el XI menos A. Efectivamente el XI es el dato, y lo vamos a restar con la media, que sería el 5,925. Realizamos el debido proceso y efectivamente nos da un total de menos 3,925, ¿sí? Que sería 2 menos 5,925. Así lo vamos a realizar con el siguiente resultado, que sería lo mismo. 3 menos 5,925. Ahora lo vamos a realizar efectivamente con este, que nos da un resultado de menos 1,925. Acá evidenciamos la fórmula. 4 menos 5,925. Y así sucesivamente con los demás resultados. Tenemos ahora el XI menos A elevado a la 2. Efectivamente el XI menos A elevado a la 2 se saca multiplicando este elevado a la 2 dos veces. Esto nos da un total de 15,4056, igual con este. Menos 2,925 elevado a la 2 nos da un total de 8,5556, y efectivamente igual con este. Menos 1, elevado a la menos 1,925 elevado a la 2 nos da un total de 3,7056, y efectivamente hacemos eso con los demás datos. Y acá ya por último tenemos nuestra varianza para allá. 10 más 4 nos da un total de 14, y así sucesivamente. En la frecuencia relativa acumulada, efectivamente se va a sacar de la siguiente manera. Tenemos nuestra fórmula. Efectivamente se va a colocar el dato de la frecuencia absoluta acumulada, que sería 4, y se va a dividir por 40. ¿Listo? Y nos da un total de 0,1. Igual con el 6. 6 dividido 40 nos da un total de 0,15. Y así sucesivamente. ¿Listo? Siempre se va a dividir por 40, que son la cantidad de niños que hay. Tenemos ahora el XI por FI, que es el dato por la frecuencia absoluta. 2 por 4 da un total de 8, 3 por 2 da un total de 6, 4 por 4 da un total de 16, y así sucesivamente. Se suman estos datos y nos da un resultado de 5,925, que este resultado sería nuestra media en nuestras medidas de posición. Seguiríamos con el XI menos A. Efectivamente el XI es el dato, y lo vamos a restar con la media, que sería el 5,925. Realizamos el debido
proceso y efectivamente nos da un total de menos 3,925, ¿sí? Que sería 2 menos 5,925. Así lo vamos a realizar con el siguiente resultado, que sería lo mismo. 3 menos 5,925. Ahora lo vamos a realizar efectivamente con este, que nos da un resultado de menos 1,925. Acá evidenciamos la fórmula. 4 menos 5,925. Y así sucesivamente con los demás resultados. Tenemos ahora el xy menos a elevado a la 2. Efectivamente el xy menos a elevado a la 2 se saca multiplicando este elevado a la 2 dos veces. Esto nos da un total de 15,4056, igual con este. Menos 2,925 elevado a la 2 nos da un total de 8,5556 y efectivamente igual con este. Menos 1, elevado a la menos 1,925 elevado a la 2 nos da un total de 3,7056 y efectivamente hacemos eso con los demás datos. Y acá ya por último tenemos nuestra varianza para llamar el resultado, que efectivamente se va a sacar de la siguiente manera. El dato, que como lo podemos ver acá, el dato sería 2 menos a, que a ya sabemos que hace referencia a la media, que nos dio un total de 5,925 por fi. Listo, fi efectivamente es la frecuencia absoluta, que sería por 4. Esto nos da un total de 61,6225, igual con este. Tomamos el dato, que sería 3, menos la media, que sería 5,925, por fi, que efectivamente sería por 2. Listo, nos da un total de 17,113. Y así con los siguientes ejercicios. Perfecto. Ya sabemos que en las medidas de posición sacamos nuestra media. Listo, que nos dio un total de 5,925. En la moda, efectivamente se saca de la siguiente manera. En el dato tenemos 10, que es en la frecuencia absoluta, que es la cantidad de datos que más se repite. Y efectivamente ese sería el resultado de la moda. 7, ¿por qué? Porque es el valor de las veces que más se repite este número, 7. Y la mediana, efectivamente, si ya manejamos una fórmula que sería 9 más 1 se divide entre 2 porque son números impares y nos da un total de 5. Listo, acá lo vemos. Efectivamente, en nuestros datos contamos hasta 5, que sería nuestra posición 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, nos arroja el número 6. Esa sería nuestra mediana. Seguiríamos con nuestras medidas de dispersión. Nuestras medidas de dispersión serían las siguientes: la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, y tenemos nuestras fórmulas. La de la varianza sería yi menos y, cierra paréntesis, 2 por ni dividido en n, que sería la cantidad de datos. Listo, el s elevado a la 2 efectivamente hace referencia a la misma fórmula y efectivamente nos va a dar un total de 4,3194. Listo, efectivamente también con la desviación estándar, que sería nuestra raíz cuadrada s elevado a la 2 igual al resultado que nos dio en nuestra varianza, 4,3194. Efectivamente nos da un total en nuestra desviación estándar, que sería nuestro resultado final,
de 2,0782. El coeficiente de variación se saca de la siguiente manera: S dividido Y. Listo, entonces efectivamente acá tenemos nuestros datos del coeficiente de variación, y efectivamente sería el resultado que nos dio en la desviación estándar dividido con el 5,925, que es nuestra media. Nos da un total de 0,3507. Y ya para terminar tenemos nuestras frecuencias absolutas, absoluta acumulada, y también nuestra tabla de frecuencia relativa, que sería la de los porcentajes. Tenemos nuestras gráficas, efectivamente la muestra de los 40 niños, la muestra de los 40 niños, y acá el porcentaje de los resultados analizados. Ya para terminar, seguiríamos con nuestras conclusiones, nuestras interpretaciones de la caracterización de los 40 niños del barrio. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Fernando Zamboni Alegría y vamos a continuar con el ejercicio B. A un curso de bachillerato de último año se le preguntó por la carrera por la cual se sentían una mayor inclinación al continuar con sus estudios universitarios. Estas fueron sus respuestas: A para administración, C para contadurías, D para derecho, E para economía, I para ingenierías, M medicina y O para odontología. A estos datos le tenemos que hallar la caracterización de la información, la tabla de distribución de frecuencia, presentar 5 interpretaciones según la información de datos agrupados, graficar las frecuencias, calcular e interpretar las medidas de posición y calcular e interpretar las medidas de dispersión. Entonces nos vamos aquí a nuestra tabla de Excel, donde tenemos la primera columna, que serían nuestros datos, que se le llamará X sub Y. ¿Listo? Entonces aquí, como vemos, tenemos los datos, que son las diferentes carreras, y pasamos con la segunda columna, que es la frecuencia absoluta, F sub I, que la frecuencia absoluta es las veces que se repite el dato, ¿listo? Entonces vemos que A se repite 12 veces, C se repite 9 veces, D se repite 9 veces, y así sucesivamente con el resto de nuestros datos. La sumatoria de esto nos da 60. Luego pasamos a la siguiente tabla, que es la frecuencia relativa, la siguiente columna. Tenemos la frecuencia relativa, y aquí en la frecuencia relativa sacamos el porcentaje a los que equivale la frecuencia absoluta. Por lo tanto, se le hace la fórmula, que es 12 por el número de nuestra muestra, que es 60, es 12 dividido el número de nuestra muestra por 100, para darnos 20, que en este caso sería el 20%, asimismo 9 dividido 60 por 100, que sería el 15%, y así sucesivamente con el resto de nuestros datos. Continuamos con la frecuencia absoluta acumulada, que es F sub I, y aquí es básicamente ir sumando los datos de manera consecutiva que tenemos en nuestra frecuencia absoluta. O sea, 12 más 9, 21, 21 más 5, 26, 26 más 4, 30, y así con el resto de los datos, para que comprobemos que efectivamente en total son 60 datos. Pasamos con la frecuencia relativa acumulada, que es hacer lo mismo, pero en este caso con nuestra frecuencia relativa. 20 más 15, 35, 35 más 8,33, 43,33, y así sucesivamente con el resto de la tabla. Para XY por FI nos encontramos con un problema, debido a que XY hace referencia a nuestros datos, y nuestros datos no
no corresponden a ningún valor, pues ya que nuestros datos son letras, no se le puede asignar ningún valor, entonces por lo tanto no podemos multiplicar un número con una letra. Entonces básicamente hasta allí llegaría nuestra tabla de frecuencia, debido a que a partir de estos datos se halla la media, y a partir de allí no podemos seguir resolviendo sin la media. La media de dispersión que sí podríamos hallar vendría siendo la moda, ya que es el dato que más se repite. Como podemos ver, tenemos 12, 12 y 12, lo que corresponde a, M y O. Vendría siendo nuestra moda. Por acá abajo ya tenemos los datos graficados, como la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa. ¿Listo? Ahí están en sus diferentes gráficas. Listo, entonces continuamos con el siguiente ejercicio, el ejercicio C, donde dice: los datos siguientes son los números de los clientes a los que se les sirvió almuerzo en 120 días hábiles. O sea que todos estos datos corresponden a los 120 días hábiles, y cada uno de ellos representa la cantidad de platos que se vendió en ese día. ¿Listo? Entonces dice: construya la tabla de distribución de frecuencias de los datos recolectados de los clientes a los que se les sirvió almuerzo en 120 días hábiles, y sacar pues los mismos componentes o puntos que hallamos en el ejercicio anterior. Nos vamos acá a nuestra tabla de Excel. Entonces, para empezar el ejercicio, debemos obtener nuestro dato menor y nuestro dato mayor. En este caso, 41, que fue el día que menos platos se sirvieron, y el dato mayor, que vendría siendo 78. Con estos dos datos vamos a hallar el rango, que se representa con una R. El rango es la resta de nuestro dato mayor menos nuestro dato menor, para un total de 37. ¿Listo? Entonces nuestra R va a valer 37. Luego podemos sacar nuestro número de intervalo, que se representa con una K. Como vemos, acá abajo tenemos la fórmula, que es 1 más 3,322 por el logaritmo natural de nuestra cantidad de datos, que se representa esta N. Como ya vimos anteriormente, nuestra cantidad de datos fueron los 120 días hábiles, o sea, 120 datos. Entonces, esto nos da un total de 7,9070, que se aproxima al entero mayor superior. Por lo tanto, nuestra K va a valer 8. Con el número de intervalos, con su valor ya definido, podemos sacar la amplitud del intervalo, que es representado con una C. Y la fórmula es el rango R sobre el número de intervalos, la K. Por lo tanto, es 37 dividido 8, lo que nos da que nuestra amplitud de intervalos es de 4,625, y se aproxima de ese 625 lo aproximamos a 7. ¿Listo? Entonces queda 4,7. Entonces ya con estos valores que sacamos acá, ¿listo? Nuestra R, nuestra K, nuestra C, podemos empezar a armar nuestra tabla, que vendrían siendo estos tres primeros cuadros que les estoy señalando aquí. K vale 8, ahí vemos del 1 al 8, y empezamos con nuestros intervalos, que y sub i menos 1 va a ser nuestro intervalo menor. ¿Listo? Entonces sería 41, que es nuestro dato menor, sería 41, y
A este 41 le vamos a sumar 4,7, nuestra amplitud, para definir el siguiente rango. ¿Listo? Entonces, 4,1 más 41 más 4,7, 45,7. Y así sucesivamente vamos sumando hasta obtener ya nuestros 8 valores. ¿Listo? Y nuestro rango, nuestro intervalo superior, por decirlo así, equivale a nuestro rango inferior más la amplitud del intervalo. Entonces, allí vamos a hacer lo mismo que el paso anterior, solo que uno son los menores y el otro, y y sub i, son los mayores. Ahora, con estas dos tablas ya obtenido sus valores, podemos sacar la marca de clase, que es el límite inferior más el límite superior dividido 2. Límite inferior, límite superior dividido 2. Entonces, 41 más 45,7 dividido 2, que es la operación que vemos aquí, para obtener el resultado de 43,35. Por lo tanto, es simplemente resolver lo mismo en el resto de las tablas. Ahora, ya habiendo obtenido nuestra marca de clase, ya tenemos que cuáles son nuestro límite inferior, nuestro límite superior y nuestra marca de clase. Ahora hay que guiarnos con la tabla que nos dan en ejercicio, mirar cuántos datos hay de 41 hasta 44, o sea, el dato anterior a nuestro límite superior. Entonces, en este caso hay 4, para el siguiente hay 9, para el siguiente hay 18 y así sucesivamente. Y como ya esta es nuestra frecuencia absoluta, n sub i, las veces pues que se repiten los datos dentro de nuestros intervalos, listo, desde 41 hasta al anterior, al superior, o sea, 44. Entonces, hay 4 datos, 9 datos, 18 y así con toda la tabla. Y su sumatoria nos tiene que dar igual a nuestra cantidad de datos, 120. Listo, ya sabemos que viene la frecuencia relativa, que es el sacarle el porcentaje a nuestra frecuencia acumulada. ¿Listo? Entonces ahí vemos los datos, que es 4 dividido 120 por 100 para tener los datos, así sucesivamente con el resto. Nuestra frecuencia absoluta acumulada, que es la suma consecutiva de nuestra frecuencia acumulada. Lo mismo para la frecuencia relativa acumulada, la suma de nuestra frecuencia relativa. Y continuamos con n, nuestra frecuencia absoluta, por nuestra marca de clase. Por lo tanto sería 4 por 43,35 y aquí tenemos los valores. Siguiente, 9 por 48,5 que nos da 432,5 y así sucesivamente con todos los datos. Y hacemos la sumatoria, ya que con esta vamos a obtener la media. La fórmula de la media la encontramos acá abajo. ¿Listo? Que es n sub i por mi, o sea, nuestra frecuencia absoluta por la marca de clase dividido el número total de muestra, 120. Lo que nos da un valor de que la media vale 59,4475. ¿Listo? Entonces continuamos. La marca de clase en la siguiente columna es la marca de clase menos la media. O sea, 43,35 menos 59,4475 para que nos dé este valor, sucesivamente con el resto de la tabla. Ahora, siguiente columna, marca de clase menos la media elevado al cuadrado.
como ya tenemos los resultados, es simplemente elevarlos al cuadrado. ¿Listo? Menos 16,0975 elevado al cuadrado nos da 259,1295 y el mismo proceso para el resto de los datos. Siguiente columna. Marca de clase menos la media elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta. ¿Listo? Como vemos, ya tenemos nuestra marca de clase menos la media elevado al cuadrado. Ya tenemos los datos aquí. Ahora es simplemente multiplicarlo por la frecuencia absoluta. O sea, 259,1295 por 4 para hallar 1036,518. ¿Listo? Y lo mismo para el resto. Lo que nos da un total, o sea, la sumatoria de esto es 58,61,0285. ¿Listo? Nuestra moda es como ya sabemos, la sumatoria de nuestro, el número de datos que más se repite. ¿Listo? Entonces, como vemos, aquí entre nuestros intervalos, el que más se repite es el de 59 a 63. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, haciendo la fórmula, que es y sub b menos 1 más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta menos 1 dividido frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta menos 1 más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta más 1 por c, que es nuestro intervalo. ¿Listo? Lo que nos da como resultado aquí, como vemos, 59,8, que vendría siendo este valor de aquí, nuestro límite inferior, que vendría siendo 59,8. Listo. Entonces nuestra moda más específico sería 61,7349. ¿Listo? 61,7349. Listo. Para hallar la mediana, allí me disculpan que la fórmula estaba un poquito larga y pegamos todo como tal el procedimiento. ¿Listo? Pero entonces la mediana, vamos a hacerle aquí un poquito de zoom. ¿Listo? Es el límite inferior más la cantidad del valor total de los datos sobre 2, o sea, 120 sobre 2, menos el límite inferior sobre la frecuencia absoluta acumulada menos 1 sobre la frecuencia acumulada por la C, que vendría siendo la amplitud del intervalo. ¿Listo? Entonces, primero resolvemos la cantidad de datos sobre 2, que la cantidad de datos son 120 sobre 2, que nos da eso igual a 60. ¿Listo? Entonces, se buscan ese dato 60 en la tabla de distribución, en la frecuencia absoluta. Como vemos, la frecuencia absoluta no cuenta con el dato exactamente, que serían los 60, así que se reemplaza por el dato superior más cercano, que en nuestro caso es 95. ¿Listo? Entonces, toda esta columna, la del 95, pasa a ser toda esta columna pasa a ser nuestra clase media. ¿Listo? Entonces ya es simplemente utilizar los valores de allí para reemplazarlos en la fórmula. Listo. El límite inferior, que es y menos i. ¿Cuál es el límite inferior de...? Es esta columna. La del 95, exacto. Nuestro límite inferior es 59,8.
más 60, que es la que lo sacamos de dividir el total de la muestra sobre 2, entonces 60 menos la frecuencia absoluta acumulada menos 1. Este 95 menos 1, o sea, el dato anterior, 56. Entonces, 60 menos 56 sobre la frecuencia acumulada, que de esta hilera en este caso es 39, por la amplitud de los intervalos, ¿listo? Que es 4,7. Entonces lo tenemos representado. Ya la fórmula aquí abajo, ya que tenemos nuestros valores, ya es reemplazar, o sea, ya están reemplazados aquí en la fórmula. Lo que nos deja como resultado, ya se empiezan a resolver las operaciones y nos da como resultado nuestra media de 60,2817. Entonces pasaríamos a la variación. ¿Listo? La variación es, hagámosla aquí un poquito más grande, listo. La variación, su fórmula se representa con una S al cuadrado y su fórmula es la sumatoria, perdón, es la raíz cuadrada de la sumatoria de nuestra última tabla. Como vemos, la sumatoria nos da este valor de aquí, dividido la cantidad de datos de nuestra muestra menos 1. Por lo tanto, ya conocemos los datos, ya es simplemente reemplazar. Entonces tenemos que 5861,0285 dividido la cantidad de datos 120 menos 1, o sea, 119. Entonces, hacemos la división, nos da 49,2523 y le sacamos raíz a ese valor, lo que nos daría como total en 70,0179. ¿Listo? Y allí podemos calcular cuánto varían los datos. Entonces, ¿cuál es la variación de ellos? Ahora sacamos la desviación, pero aquí lo tenemos como derivación, pero no es la desviación. Entonces, hagámosla aquí un poquito más grande. Listo. La desviación la representamos como S y es simplemente, su fórmula es raíz cuadrada de la variación. Por lo tanto, ya tenemos los datos para sacar nuestra desviación. Es sacarle raíz cuadrada al valor de la variación. O sea, raíz cuadrada de 7,0179 nos da igual a 2,6491. Esa es la desviación que puede tener los datos obtenidos en la tabla. ¿Listo? Entonces, ya para finalizar, para ir finalizando, tenemos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, ahí nos disculparán que no se aprecia bien, pero su fórmula se representa como CV y su fórmula es S, nuestra desviación, dividido la media por 100%. Entonces, tenemos nuestra desviación, que es 2,6491 sobre nuestra media, que tenemos el valor de la media aquí, si lo pueden ver. ¿Listo? 59,4475. Que lo tenemos aquí, 59,4475 por 100%. Se hace la división, se multiplica por 100% y nos da 0,0445. Va a ser el coeficiente de variación que pueden tener los datos tomados en la tabla. ¿Listo? Entonces pasamos con el percentil. Hagámoslo aquí un poquito más grande. Listo. El percentil, tenemos que su fórmula es el límite inferior más K, que encierra a la cantidad de nuestra muestra sobre 100 menos la frecuencia absoluta acumulada sobre la frecuencia absoluta por C, que es nuestra amplitud del intervalo, que vale 4,7. ¿Listo? Entonces,
resolvemos primero aquí adentro. En este caso estamos sacando el 43º percentil, que sería 43 encerrando a 120 sobre 100. ¿Listo? Entonces 120 sobre 100 y se eleva a 43, que nos da 51,6. Listo, entonces ese valor 51,6 lo vamos a buscar en la frecuencia absoluta acumulada. Entonces vamos para acá arriba a nuestra tabla nuevamente, buscamos 51,6. Como vemos, el dato no está exactamente, el más acercado es nuestro dato 56. Entonces vuelve y juega. Toda esta hilera se va a convertir en nuestra clase 43º percentil. Listo, entonces ya sabemos de dónde vamos a sacar la tabla, los datos, ahora simplemente es reemplazar. Listo, el límite inferior 55,1, acá lo tenemos, límite inferior 55,1, más nuestra muestra sobre 100 elevado, en este caso 43, 51,6, menos la frecuencia relativa acumulada anterior. O sea, 56, el anterior, 31, ¿listo? Ahí está el 31, sobre la frecuencia absoluta de nuestra hilera. La frecuencia absoluta es 25. ¿Listo? Este dato que tenemos aquí. Entonces, ya tenemos los datos. Bueno, por C, que es allá acá, ahorita vimos que es 4,7. ¿Listo? Entonces simplemente hacemos las operaciones y esto nos da que nuestro 43º percentil equivale a 58,9728. ¿Listo? De los datos obtenidos de la tabla, que fueron los platos servidos a los clientes en 120 días. ¿Listo? Vamos con la siguiente, el cuartil. Vamos aquí, el cuartil. Vamos a agrandarlo un poquito más. Listo. El cuartil. Vemos que representa con la Q y la letra K. Y su fórmula es el límite inferior más los datos, la cantidad total de nuestra muestra sobre 4 elevado al cuartil que queramos representar. ¿Listo? En este caso, en este ejemplo, queríamos representar el tercer cuartil. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, la operación quedaría así. 120 sobre 4 elevado al tercero. O sea, al 3 que representa el tercer cuartil. Eso nos arroja como dato 90. Entonces, vuelve y juega. Vamos a buscar el 90 acá en nuestra tabla, como en la frecuencia absoluta acumulada. Como vemos, no está el 90 exactamente, lo mismo que en los otros casos. Por lo tanto, vamos a tomar el mayor que continúa, que en este caso es 95. Vuelve y juega, sacamos los valores aquí, reemplazamos y nos da que nuestro cuartil, listo, nuestro tercer cuartil nos da como total en 63,8969. ¿Listo? Ese es el tercer cuartil, lo que equivale prácticamente al 75% de los datos que tenemos en nuestra tabla. ¿Listo? Es la aproximada. Luego vamos con nuestra campana de Gauss. ¿Listo? Que voy a hacer aquí. Y nuestra campana de Gauss. ¿Listo? ¿Cómo se saca la campana de Gauss? Fácil. Nuestra media menos la que tenemos acá arriba, la desviación. Nuestra media menos la desviación. O sea, nuestra media 59,4475 menos la desviación 2,6491 para el límite inferior. ¿Listo? Para nuestro límite inferior. Y para nuestro límite superior tenemos lo mismo, la media más la desviación. Entonces ahí vemos nuestra media
59,4475. Cuando es menos nuestro límite inferior, nos da 56,7984. Y para nuestro límite superior, 62,0960. ¿Listo? O sea que vender al día por debajo de los aproximadamente 57 platos nos va generando, de pronto no es un día muy eficiente. Asimismo, sino mientras más a la izquierda nos vayamos, mientras más al inferior nos vayamos, más negativo sería ese día producido, ¿no? Lo que está dentro de estos dos límites, pues es la media, es lo aceptable. Ya hacia la derecha ya vendría siendo el mismo caso, pero superior, o sea, sobrepasando pronto la media de platos servidos al día. ¿Listo? Vamos con el decil, que aquí tenemos nuestra fórmula. ¿Listo? Sí, aquí tenemos el decil, que tenemos la fórmula, que sería lo mismo que nuestro cuartil y percentil, pero en este caso, en vez de dividir los datos 120 entre 4 y 100, lo vamos a dividir entre 10. ¿Listo? Entonces el decil que queramos representar va a ser esta acá. El límite inferior pues lo hallamos del resultado de esta operación. El F-1, que es la frecuencia absoluta acumulada anterior, y la frecuencia absoluta de la irela que nos quede para este decil por la C, que siempre me olvida el nombre, que es la amplitud del intervalo, ¿sí? ¿Listo? Entonces acá ya vemos listo. Aquí ya los vemos representados gráficamente. Nuestra frecuencia acumulada, ¿listo? Frecuencia acumulada relativa y nuestra frecuencia, esta es la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia absoluta y nuestra frecuencia relativa acumulada, ¿listo? Nuestra frecuencia relativa. Entonces aquí ya se representan gráficamente. Entonces con eso ya daríamos por finalizado el tema de el tercer ejercicio.